Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión vuelvo a mandarles un video después de ya un par de clases que no he estado enviándoles ningún tipo de medio audiovisual, así que bueno, hoy vuelvo a enviarles un trabajo para que puedan hacer la actividad número 8. Espero que estén bien, a pesar de todo lo que está sucediendo. Esta pandemia ya está siendo bastante larga, la cuarentena lo mismo, así que bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y bueno, pudiendo pasar, ¿no?, este momento tan complicado. Bueno, hoy nos tocaría trabajar, ¿sí? Voy a tratar de hacer primero un planteo sobre lo que habíamos trabajado hasta el día de hoy y qué es lo que vamos a trabajar en esta última actividad. Entonces, hasta ahora veníamos viendo sobre la cuestión de los liderazgos que presenta Weber, ¿sí?, en términos de dominación. Es decir, analizamos las relaciones de poder y vimos que una de las relaciones de poder más importantes era la dominación. A partir de esa relación de dominación, Weber nos presenta tres tipos de dominación: la dominación carismática, la dominación tradicional y la dominación racional legal. Sobre estas tres, ¿sí?, dominaciones, Weber nos va a decir que las mismas, ¿sí?, es decir, tienen el mismo principio, que es el principio rector, ¿sí?, que es la dominación mando-obediencia, la relación mando-obediencia, pero donde se manifiesta de estas tres maneras que son completamente distintas. Entonces, ustedes han visto un video, han abordado estas tres y vimos que algunas son más bien técnicas o que implican de ciertas instituciones, una constitución, una organización legal, y que se legitima todo el tiempo la dominación a partir de ese principio. En el segundo caso, que se manifiesta, ¿no?, y que se legitima este principio a partir de justamente la legitimidad de las personas sobre lo afectivo, es decir, sobre las emociones, ¿sí? O sea, comprendemos que la labor carismática de un líder carismático es buena y es productiva para nosotros, es decir, nosotros la aceptamos, la avalamos, la legitimamos a partir de nuestros afectos. Y en la tercera situación lo hacemos por la historia, es decir, por la costumbre, la tradición, ¿sí? Entonces, de esa manera legitimamos a un líder que tiene un puesto tradicional. Bueno, podemos poner múltiples ejemplos sobre esta cuestión, pero lo que vamos a trabajar particularmente a partir de la clase de hoy va a ser cómo nosotros entendemos eso en nuestros regímenes políticos en la actualidad. Es decir, si nosotros hoy medimos el régimen político, vimos, por ejemplo, que el régimen político argentino se plasma en su constitución. Bueno, si podemos medir un montón de regímenes políticos a lo largo y a lo ancho del planeta, nos vamos a encontrar con distintos tipos de constituciones, nos vamos a encontrar con distintos tipos de estados, con distintas organizaciones estatales, ¿sí? Y entonces por eso tenemos que reconocer que algunas son más de donde existe una relación, ¿sí?, una relación de dominación tradicional, en otras es más bien burocrática o racional legal, y en otros casos es tal vez más bien afectiva. Incluso hasta podríamos encontrar casos de la historia, ¿sí?, para aplicar a una o a otra de los tipos de dominación que Weber nos presenta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es analizar más en profundidad es el sistema político. Si bien hasta ahora veníamos viendo elementos políticos, nos vamos a poner de lleno a trabajar con tres que son esenciales. Uno de ellos es la forma de Estado, el otro es el tipo de gobierno y el tercero es la forma de gobierno. Sí, vamos a empezar por este último, la forma de gobierno. Nosotros hablamos de forma de gobierno anteriormente cuando estuvimos analizando a los pensadores clásicos, entre ellos a Aristóteles, que es el que puntualmente habla sobre esta cuestión. Y cuando vemos la forma de gobierno, entendemos como forma de gobierno justamente a cómo se confecciona en sí mismo el gobierno. Es decir, cuántos gobernantes existen y en base a eso, cómo lo hacen. Es decir, la administración del poder y cuántas personas lo administran. Según Aristóteles hasta ahora, habíamos tenido que existían tres formas, ¿sí?, de generar un gobierno. La primera era la monarquía, es decir, donde una sola persona gobierna. La segunda era una aristocracia, donde un grupo de personas gobierna. Y la tercera era una democracia, donde muchas personas gobiernan. Es decir, donde muchas personas representan al total de la población y gobiernan, ¿sí? Pero también vimos que si estas formas estaban de alguna manera alteradas, es decir, que estas no estaban funcionando bien por alguna cuestión, por ejemplo, porque había determinada corrupción, o porque los gobernantes pensaban en sí mismos y no en el pueblo, entonces estas maneras se degeneraban. ¿Y en qué termina? La monarquía en una tiranía, la aristocracia en lo que se denomina oligarquía, y la democracia en lo que se denomina una demagogia, ¿sí? Esto entonces es lo que nos presenta Aristóteles. Nosotros hoy en día podemos encontrar
formas de gobiernos de este estilo, es decir, podemos encontrar democracias, podemos encontrar monarquías y podemos encontrar aristocracias. Sin embargo, con el avance histórico, nosotros en la realidad lo que solemos hacer es discriminar entre aquello que es una democracia o aquello, ¿sí?, que por el contrario es una autocracia, es decir, que existe el gobierno de una persona o de muchas personas. Es decir, eso es lo que nosotros sostenemos hoy en día como lo que serían las formas de gobierno, ¿sí? De todos aquellos estados, por así llamarles, que tienen organizaciones en base a una forma de gobierno democrática, tienen distintos tipos, ¿sí? Lo mismo si nos vamos hacia una autoritaria, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en una democrática, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de democracia. Argentina es un tipo de democracia completamente distinto de cómo es una democracia, por ejemplo, en Francia, o cómo es la democracia inglesa o española. ¿Sí? Esto determina que de acuerdo al lugar específico donde estemos hablando, vamos a tener un tipo de gobierno distinto. Si bien la forma es la misma, es la democracia, lo que cambia es el tipo de gobierno. Entonces, ¿qué tipos de gobiernos existen? Tenemos múltiples, ¿sí? Múltiples tipos de gobierno. Por ejemplo, podemos hablar del presidencialismo, ¿sí? En el caso de que haya un sistema con una república presidencial. La república, recordemos siempre que es la separación en tres poderes, es decir, el gobierno separado en tres, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Entonces, en ese caso podríamos tener una república presidencialista, que es el nuestro, y nuestro caso. Podemos hablar de una república parlamentarista, es decir, exactamente lo mismo, pero donde el poder ejecutivo reside, perdón, en el parlamento, ¿sí? Entonces, en este caso hablábamos de que tenemos un primer ministro, por ejemplo, que es lo que suele suceder en España, ¿sí?, o en Alemania, por ejemplo. Luego tenemos los mixtos, que es, por ejemplo, donde tenemos un presidente y un primer ministro que comparten el poder ejecutivo, como por ejemplo en Francia, como por ejemplo en Canadá, ¿sí? Pero no obstante a esto, existen otros regímenes, es decir, otras maneras de comprender esa organización política. Recordemos que el régimen político es justamente toda esta combinación de factores, ¿sí? Entonces podemos tener otros regímenes donde, por ejemplo, existe la democracia, pero basamentada sobre un régimen monárquico, como sucede en Inglaterra, donde tenemos una monarquía, pero el poder real político, ¿sí?, lo va a tener un primer ministro. Entonces, en este caso hablamos de una monarquía parlamentaria. Existen monarquías constitucionales también, y entonces esto nos demuestra que la democracia, dependiendo de cómo se organice, ¿sí?, va a ser la forma que va a tener y obviamente el tipo de democracia que va a ser. Lo mismo con lo que se denominan, ¿sí?, las autocracias, es decir, los gobiernos de una sola persona, ¿sí? O lo que nosotros llamamos también desde otro lugar, pero que también es de la contraposición a la democracia, que vendría a ser la dictadura, que es el gobierno de algunos, ¿sí?, pero que gobiernan por sus intereses. En ese caso, donde hablamos de dictaduras, también tenemos distintos tipos de dictaduras. Existen las unipersonales, donde hay una sola persona, existen las pluripersonales, donde hay varias personas que gobiernan, y que obviamente se van modificando, ¿sí? Esto se puede convertir a lo mejor en tiranías, esto puede ser, por ejemplo, algún tipo, por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurre otro nombre para decirles, pero cualquiera de ellos podrían entrar dentro de estas formas que son ilegítimas de gobernar, ¿sí? Estos entonces son todos los tipos de gobierno, ¿sí? Y si nosotros todavía nos adentramos más sobre analizar un régimen político en general, vamos a poder ingresar, ¿sí?, en lo que es la forma de Estado. Cuando hablamos de Estado también podemos hablar de formas y de tipos, pero cuando nosotros vemos los tipos de Estado, en general hacemos referencia a un concepto económico, por eso lo vamos a dejar de lado, que es cuando tenemos un Estado liberal, un Estado interventor, ¿sí?, pero eso lo vamos a dejar de lado para nuestra doctrina política, ¿sí?, es algo más vinculado con la economía. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que se reconoce como formas de Estado, ¿sí? Y existen tres formas de Estado, ¿sí? ¿En qué se basa la forma del Estado? En cómo se organiza políticamente y cómo se distribuye ese poder. Es decir, no es lo mismo tener un Estado donde el poder se encuentra concentrado en una sola región que un poder donde está distribuido, ¿sí?, sobre el Estado, a lo largo y a lo ancho del Estado. Entonces, de esa manera tenemos distintos tipos de Estado. Por ejemplo, nosotros podemos ver Uruguay, sí, que es un Estado unitario. ¿Qué significa unitario entonces? Que concentra el poder sobre un solo espacio territorial. Si ese poder se expande, entonces podemos hablar de federal, un gobierno federal, ¿sí?, como es el nuestro, donde tenemos un montón de provincias, cada una con su organización política propia, cada una con su constitución, pero que están dentro de un ordenamiento mayor, que es el orden nacional, ¿sí?
Y por otro lado tenemos las confederaciones, que es cuando cada uno de esos estados independientes tiene todavía, ¿sí?, una mayor autonomía sobre la toma de decisiones propias en cada uno de sus estados, que es como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, es algo muy similar a la federación, pero donde cada una de ellas puede crear legislación propia que no necesariamente tiene que estar contemplada a nivel nacional. Por ejemplo, si nosotros ponemos una ley de X tipo, que era lo que veíamos en la unidad 2, si nosotros queremos armar una ley de X tipo, esa ley tiene que estar de acuerdo siempre con la Constitución Nacional, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos puede haber leyes diversas de acuerdo a los distintos estados en los que ocurre, como por ejemplo la pena de muerte, que está contemplada en algunos estados y en otros no, ¿sí? Esto es entonces porque en ese caso hay una confederación. Entonces fíjense que de acuerdo a cómo esté el poder distribuido en el territorio, va a ser entonces y el grado de autonomía que tienen, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a determinar a nosotros el tipo, ¿sí? No, perdón, la forma de estado que va a tener ese estado. Bueno, en base a esto se pueden hacer análisis de cualquier estado, es decir, podemos pensar un estado y ver qué forma de gobierno tiene, qué tipo de gobierno tiene, qué forma de estado tiene, ¿sí? Y de esa manera incluso hasta podemos poner si tiene constitución o no, o qué dice su constitución. Y ahí podemos separar entonces entre distintos tipos de estado. Vamos a encontrar algunos más democráticos y otros menos democráticos, ¿sí? Incluso algunos hasta no van a ser en nada democráticos, pero eso nos va a permitir entonces separar y discriminar entre todos los regímenes políticos que existen en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar entonces en esta actividad y lo que les voy a presentar para que trabajen ustedes en grupo. Así que bueno, con este video les dejo ya todo armado y la actividad para que ustedes puedan completar, ¿sí?, lo que va a ser la tarea número 8. Así que bueno, les mando un saludo para todos, espero que estén bien, como les dije al principio, y nos vemos pronto entonces en el próximo video.